¿A quién interpretas en El corazón del océano? Bueno, pues yo interpreto a Hernando de Trejo, que es un personaje que existió realmente, un hidalgo de la época, que era un tipo bastante, bueno, rígido en convicciones, severo, con sueños de grandeza. De algún modo representaba a estos hidalgos educados en el catolicismo como más rígido, más severo, como te decía, muy puritano, y es un tipo que de algún modo se enrola en este viaje porque tiene sueños de grandeza, tiene sueños de algún modo de alcanzar la gloria con este viaje, porque él es militar, y de algún modo durante el trayecto, durante la travesía, se va dando cuenta de que la historia, de algún modo entre mayúsculas, le tiene reservado no un lugar de protagonista, sino un lugar de secundario. Y termina, al principio se pelea un poco con esto, pero termina aceptándolo porque durante el trayecto encuentra otras cosas por el camino que le merecen mucho más la pena, pues cosas que tienen más que ver con el lado humano, ¿no? El amor, el sentimiento un poco de familia, la necesidad de algún modo de comandar a todo este grupo e intentar que lleguen a buen puerto, ya no por una ansia de gloria, sino por una necesidad de algún modo de que la cosa acabe bien, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el personaje terminó llegando a Asunción en vivo, que no es poco, le pasaron muchísimas cosas por el camino y bueno, murió en Asunción y su hijo fundó una universidad muy importante en Sudamérica, o sea que de algún modo, si no él, un poco su familia sí logró dejar su huella en el nuevo mundo, que es lo que él quería, ¿no? Hernando iniciará una relación con una de las mujeres de la expedición. Hernando de Trejo se casó realmente con la hija de la comandante de la expedición, con doña Mencía. Se casó con su hija, y tuvieron hijos. Y en un principio había mucha gente que consideraba esta unión como una cosa meramente interesada, y que de algún modo pensaban que él quería casarse con ella porque era la hija de la comandante de esta expedición, y de algún modo con esta unión pretendía de algún modo conseguir ciertos privilegios. Pero lo cierto es que el personaje, aunque en un principio no lo tiene muy claro, poco a poco se da cuenta de que esta unión le merece la pena, más allá de por la cosa meramente interesada de privilegios, sino porque realmente se enamora de esta mujer, ¿no? Sabes mucho de tu personaje. ¿Investigaste a la hora de prepararte este personaje? Sí, claro, investigué a fondo sobre él, lógicamente me informé todo lo que pude, toda la información que había sobre él en internet, pero una vez que ya tienes más o menos la información que te hace falta, ya tienes que centrarte realmente en lo que cuenta la historia en el guión, ¿no? Hay información de la que de repente, como te decía, descubrí un poco sus orígenes, cuál era su carácter, cómo acabó su historia un poco. Esto te ayuda como actor, pero llega un momento que tienes que centrarte realmente en lo que el guión cuenta, en la acción de la serie prácticamente, ¿no? ¿Cómo definirías el proyecto? Pues un proyecto, un megaproyecto, una historia de aventuras por todo lo alto, con escenarios naturales, con unos escenarios brutales, con la selva en primer plano. De algún modo los escenarios naturales también son un personaje más añadido a la historia, porque se enfrentaban a todos los peligros de la selva, del océano, de los piratas, en fin, es una gran historia real que ocurrió. Es una historia de mujeres muy valientes, es una gran superproducción con todos los ingredientes de una producción para entretenerte y pasar un gran rato entre la pantalla, ¿no? Aventuras, amor, intrigas y muchísima acción, ¿no? Y sobre todo, además, creo que es cierto, la serie transmite una vitalidad impresionante en todos los capítulos, porque era gente que estaba muy viva, que lo que quería era vivir y buscar una nueva vida, ¿no? Entonces, esa vitalidad que les acompaña a los personajes está presente en toda la serie. El rodaje fue muy complicado. Sí, fue muy duro. Fue muy duro, pero se hizo también muy agradable porque de algún modo todo el equipo formamos una gran piña desde el principio y hubo una química especial entre todos, y esa familia que se ve de algún modo en la serie se trasladó de algún modo también al mundo real. Entonces se hacía muy llevadero el saberte arropado por todos los compañeros, ¿no? Y después de una jornada durísima de trabajo, como eran todas las jornadas, con un calor impresionante, con unas condiciones de humedad brutales, inaguantables, pero todo esto teniendo que sumarle lógicamente ropa de época, armadura. Compensaba luego quitarte todo eso, llegar al hotel y echar un buen rato con los compañeros y reírte, irte a cenar, y eso lo compensaba. Pero efectivamente sí, hubo muchas situaciones muy peligrosas. Un peligro ciertamente, lógicamente controlado, ¿no? Pero trabajamos, ya te digo, en sitios en los que había caimanes, serpientes. Una serpiente le cayó a uno de los directores en la cabeza un día. Yo me tuve que meter, por ejemplo, en un manglar
a esta altura prácticamente sin saber lo que había dentro, y dentro había todo tipo de bichos, serpientes y todo tipo de bichos que se te metían y te dejaban la larva dentro. A mí me picó uno y me dejó la larva dentro, en fin. A otro de los compañeros estuvo a punto de morderle un caimán. Todo este tipo de situaciones, pues lógicamente son relativamente peligrosas, porque no dejan de estar de algún modo controladas, y le añaden un matiz de aventura a tu experiencia personal, y lógicamente le añaden mucho realismo a la historia, que es lo que necesita la historia, ¿no? Realismo absoluto, entonces eso lo tiene. Has leído el libro y has investigado mucho. ¿Crees que el resto de lectores se van a sentir satisfechos con esta adaptación? Yo creo que sí, sí, segurísimo. Lógicamente hay ciertas licencias en el guión, de algunos personajes un poco, sobre todo, bueno, el de Pelayo, si no recuerdo mal, hay algunas licencias en el guión, pero el guión es muy fiel a la novela, y da lo que la novela promete, que es aventuras, y sobre todo una historia real, ¿no? Una historia de gente muy valiente que existió, y sobre todo una historia de mujeres muy valientes, ¿no? Heroínas, de algún modo, que hasta ahora siempre han estado a la sombra un poco del hombre, la historia siempre les ha relegado a la sombra, y hoy por fin empieza a rescatarse el papel de estas mujeres, ¿no?